El mensaje de hoy es el mensaje número 55 de Efesios y nuestro tema es puntos importantes del capítulo 5 de Efesios. Puntos importantes del capítulo 5 de Efesios. Hoy no vamos a dar una lectura bíblica porque vamos a tocar vamos a dar puntos importantes, pero se recuerdan que siempre dijimos que hay un versículo central de cada de cada capítulo y sin duda en Efesios es el 5:25, hemos dicho. En el 5:25 que dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Entonces, hermanos, hoy en esta hora vamos a dar algunos puntos importantes. En otras palabras, vamos a dar un resumen de Efesios 5 para poder entrar en el capítulo 6. Hay dos palabras que queremos usar. El apóstol Pablo, él siempre usaba palabras claves para que nosotros podamos ¿cómo les diré? Memorizar, y aún porque una palabra, a veces dicen que una palabra dice más que 1000 palabras. Entonces hay dos palabras que queremos usar en esta hora, que es la palabra elemento y factor. Elemento y factor. Según la Real Academia Española, la palabra elemento es la parte constitutiva o integrante de algo. Oigan bien, elemento es la parte constitutiva o integrante de algo. Y la palabra factor es el elemento, circunstancia, influencia que contribuye a producir un resultado. Oigan bien, les voy a repetir porque necesitamos conocer algunas palabras. Elemento y factor. Elemento es la parte constitutiva o integrante de algo, y factor es el elemento, circunstancia, influencia que contribuye a producir un resultado. Amén. En otras palabras, elemento es la parte básica de un todo y el factor es el todo. ¿Ok? Porque es un resultado, ¿no? Entonces, cada uno de los capítulos de los libros de la Biblia tienen elementos para que se nos vuelva un factor, un resultado, pues un todo. Entonces quiere decir que cada capítulo de Efesios nos va a mostrar elementos para que tengamos un factor. Entonces nosotros ya cuando unimos los factores o los resultados, ¿verdad? Vamos a tener algo, ¿no? Y el resultado de los 6 capítulos de Efesios es la administración divina, es la economía, es el propósito divino. Hermanos, siempre les recordamos que nosotros tenemos que poner mucha atención y orar al Señor, porque Efesios es una de las epístolas o uno de los libros más profundos de la Biblia, porque se acuerdan cuando empezamos les dije que tenemos que ir a la eternidad pasada, tenemos que ir a los cielos. Entonces, porque aquí nos va a mostrar que la iglesia lo ponen como un cuerpo, como un reino, como la familia de Dios, como la morada de Dios, como el nuevo hombre, como la esposa, como el guerrero corporativo. Esos son los 7 aspectos de la iglesia desde la perspectiva de Dios. Acuérdense que esos 7 aspectos ya lo hemos estado hablando. La iglesia, ¿verdad? Como cuerpo de Cristo es como el cuerpo, la iglesia es el cuerpo, el reino, la familia, la morada, el nuevo hombre, la esposa y el guerrero corporativo. Esos son los 7 aspectos. Entonces tenemos que poner atención a los elementos para que podamos tener un resultado, para que podamos tener un factor. Amén. Entonces acuérdate que en ningún otro libro de la Biblia encontramos una presentación maravillosa de lo que es la iglesia.
así como nos lo presenta Efesios. Por eso es que Efesios en la Biblia es algo básico y fundamental. Eso hace que la iglesia para Dios sea algo crucial e importante porque Él lo pone aquí y nos pone todos estos aspectos, estos elementos. O sea que en la administración divina, en la economía de Dios, la iglesia es muy importante. Entonces, que no se nos olvide que cada capítulo contiene elementos para que se vuelva un factor, ¿de acuerdo? Cada capítulo nos va a mostrar los elementos para que se vuelva un factor, un todo, ¿verdad? Para que nosotros lo entendamos, para que traiga ese resultado, amén. Entonces, nuevamente les repito que como resultado de los 6 capítulos de Efesios obtenemos el propósito divino. Entonces, algo que tenemos que aprender, o sea, yo sé que esto es difícil de hablar porque pues casi no usamos estas palabras. Yo nada más he escuchado al hermano Alfredo Rosales allá en Chimalpa decir, voy a ir con un elemento, dice, un elemento no llegó, así. Y casi no son muy comunes estas palabras en nosotros, pero Dios es bueno, hermano, porque en esto podemos nosotros aprender algo, amén. Ya entendiste, ya vas a aprender hoy lo que es un elemento, qué significa un elemento, un factor. Entonces, cada vez que leamos Efesios debemos identificar los elementos, los ingredientes que tiene y los factores también, el resultado de esos elementos. Porque si no lo hacemos de esa manera, no vamos a entender lo que Dios quiere. Y lo que Él quiere es de que nosotros, hermanos, ¿verdad? Entendamos el mensaje que lleva cada libro. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Porque cada uno de los 7 aspectos de la iglesia es maravilloso. Ya hemos tocado como el cuerpo, como el reino, como la familia, como la morada. Ya hemos tocado todo eso, como la esposa, ¿no? En el mensaje anterior hablamos de la esposa gloriosa. Entonces, esto es maravilloso. Esto nos debe de impresionar. Quizás anteriormente, no sé si a usted, pero a mí en mis inicios como cristiano, yo creía que la iglesia era el local, el edificio, que es el edificio donde se reunían los hermanos. Yo por eso usaba vamos a la iglesia, ¿no? Y después ya con esto, ya como que Dios me quitó un poco de velo y empecé a ver que la iglesia no es un edificio, sino que las personas. Pero ya ahora metiéndonos a Efesios, entendemos que la iglesia es más que eso. Por eso nos presentan 7 aspectos. Vamos a ir recordando un poco porque estamos en el resumen, pero para poder presentar el resumen de Efesios capítulo 5, vayamos a recordar un poquito los elementos de cada capítulo, de los primeros 4, para poder presentar los elementos y el factor del capítulo 5. En el capítulo 1 vimos que, no sé si se acuerdan, que vimos algunos elementos. Por ejemplo, hablamos del escoger, del predestinar, del redimir, del sellar y el dar las arras, para que nosotros recibamos el enganche de la herencia que Dios nos está ofreciendo. Amén. Esos son los elementos. Entonces en el capítulo 1, todos esos elementos que les mencioné nos dan el factor que se llama iglesia. O sea que ese escoger, ese predestinar, ese redimir, ese sellar y el dar las arras produce un factor que se llama iglesia. Entonces, al leer Efesios capítulo 1, ahí al final de ese capítulo termina con la definición de la iglesia, ¿verdad? O sea que todos los 5 elementos producen la iglesia
y nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces lo que Dios quería que nosotros entendiéramos en el capítulo 1 de Efesios es que Cristo es la cabeza y que la iglesia es el cuerpo. Dicho en otras palabras, en el capítulo 1 se produce la iglesia. Amén. Pero acuérdense que esa iglesia es Dios la escogió, la predestinó. Pero vamos a ir explicando un poquito más porque aquí tenemos que entender que la iglesia es el resultado del Dios triuno, el Dios Padre, Hijo y Espíritu. Porque el Dios triuno como el Padre nos escoge y nos predestina. Y el Dios triuno como el Hijo es el mismo Dios procesado que nos redime. Y el Dios triuno como el Espíritu nos sella y nos da las arras. Y que todo esto es para que haya una cabeza que es Dios en Cristo. Y que nosotros venimos a ser un cuerpo, que somos todos los miembros que formamos la iglesia. Amén. Entonces te das cuenta que lo que es la iglesia, porque la iglesia nació en el deseo del corazón de Dios, pero te das cuenta que hay elementos que ponen para que se vuelva un factor. Amén. Ya dije que los elementos es el escoger, el predestinar, el redimir, el sellar y el dar las arras para que se vuelva un factor que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Amén. Eso vimos en el capítulo 1. Ahora en el capítulo 2, ¿verdad? Ya vimos el primer factor en el capítulo 1, que es la iglesia, y ahora vamos a ir al capítulo 2. Y en este capítulo 2, al leer despacio, encontramos otros elementos. ¿Cuáles son los elementos que encontramos ahí? Encontramos el reino, la familia, la morada, y esos tres elementos es para que haya otro factor aquí en el capítulo 2 de Efesios. Amén. Veamos cómo es muy explícito el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue el que inspiró a los cristianos, a los hermanos, a los escritores, para que ellos escribieran, pero el Espíritu Santo acomodó las cosas y lo explica muy bien. Porque todo lo que nos declaró en el capítulo 1, eso va a servir para agregarlo al capítulo 2. Entonces, la iglesia es el resultado del proceso del Dios triuno. El Dios triuno obteniendo bendiciones espirituales para su iglesia. Y ahora nos dice en el capítulo 2 que nosotros como iglesia venimos a ser el reino, la familia y la morada después de ser pecadores. Porque en nuestro estado original nosotros somos pecadores por la caída de Adán. Entonces, pero después de ser pecadores, nosotros venimos a ser la iglesia y esa iglesia es el reino. No solamente es el cuerpo, sino que esa iglesia es el reino, es la familia, es la morada de Dios. Aquí el factor es que es un misterio que Dios nos haya escogido, o más bien es un misterio de que Dios no haya escogido personas buenas para hacer la iglesia como reino, familia y morada. Sino que ¿qué hizo Dios? Él escogió lo más vil, lo más menospreciado. Escogió a pecadores para que sean estas cosas, que sean el reino, familia y morada. Amén. Entonces te das cuenta que los elementos se vuelven un factor. Amén. Ahora en el capítulo 3 también tiene sus elementos. En este capítulo 3 nos dice que había un misterio que estaba escondido. Si ustedes se acuerdan, cuando tocamos el capítulo 3, vimos que había un misterio que estaba escondido en los siglos, desde los siglos. Y el misterio es que Dios se iba a manifestar en carne. Y que eso no se lo dio a conocer en otro tiempo a los hijos de los hombres, pero llegó un momento en que Él lo dio a conocer y Dios usa a Pablo y usa a nosotros para que nosotros conozcamos este misterio del Dios encarnado. Amén. Entonces aquí vemos los elementos, hay un factor, porque de ser personas pecadoras, de ser personas caídas, Él nos da su vida,
ahora para que nosotros vengamos a hacer ese misterio. Aleluya. El factor aquí en el capítulo 3 es que nosotros tenemos que ser plenamente capaces, porque todo esto ya no se tiene que ser un misterio para nosotros, sino que estos elementos que nos presenta el capítulo 3 nos tienen que llevar a un factor. Y el factor es de que nosotros seamos plenamente capaces de comprender con todos los hermanos cuál es la magnitud de Dios, porque Dios tiene una magnitud. Como Dios hombre, como Dios hecho hombre, tiene una magnitud. Y la magnitud, dijimos, ¿se acuerdan ustedes que es horizontal y vertical? ¿Se acuerdan ustedes? Que es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Ese es el factor. Amén. Ahora, cuando llegamos al capítulo 4, aquí en este capítulo 4 estuvimos mucho tiempo, muchas horas, hablando de lo que enseña el capítulo 4. De hecho, no queríamos salir del capítulo 4. Y el factor número 4, el factor del capítulo 4 es el nuevo hombre. Es el nuevo hombre. Y ahí en ese capítulo 4 ya vimos los elementos que se necesitan para que haya un nuevo hombre. Entonces veamos la progresividad de la revelación en Efesios. Porque el propósito de Dios en Efesios, hermanos, es que nosotros captemos lo que es su economía. Espero que a estas alturas usted ya entiende lo que es la economía de Dios, su administración, su propósito. Porque cada libro tiene un propósito y Efesios tiene un propósito. En Efesios, la suma de los factores, que es la suma de los 6 capítulos, nos lleva a un resultado. Porque recuerden pues que tenemos que aprender a sumar la palabra, porque dice que la suma de tu palabra es la verdad. Entonces la suma del capítulo 1, del capítulo 2 y del capítulo 3 es el resultado, o más bien el resultado es el capítulo 4. Y el resultado del capítulo 4 dijimos que es el nuevo hombre. Amén. Entonces entender al nuevo hombre no es cualquier cosa. Espero que usted se esté acordando de todo lo que ya hemos hablado. Porque el nuevo hombre es un hombre maduro, un hombre que creció y que maduró. O sea que Dios lo que nos quiere mostrar a través de cada capítulo es algo precioso, es algo maravilloso. Porque es una progresividad. Y la progresividad de Dios es llevarnos a todos nosotros los cristianos hasta la madurez, hasta la madurez. Por eso en el capítulo 4 nos detuvimos mucho acerca de, por tanto, dejando de ser niños, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Se acuerdan ustedes de todo eso? Entonces aquí en el capítulo 4 se nos está presentando, Pablo nos está presentando, el Espíritu Santo nos está presentando una iglesia madura. Una iglesia que llega a la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, una iglesia que deja de ser niño. Amén. Entonces, podemos decir aún en las matemáticas que es correcto decir 1 más 1 más 1 igual a 3 para producir el 4. Porque los factores son para producir un resultado. Amén. Entonces, te repito nuevamente, el capítulo 1 es para producir el capítulo 2 y el capítulo 2 es para producir el capítulo 3 y el capítulo 3 para producir el capítulo 4. Amén. O sea, de esa manera está escrita la Biblia. De esa manera está escrita porque es un resultado. El capítulo 1 trae un resultado, el capítulo 2 trae otro resultado, así con los 6 capítulos de Efesios. Entonces, cuando llegamos al capítulo 4, debemos alegrarnos y dar gracias a Dios porque su propósito ahí es que seamos hombres maduros, cristianos maduros, hombres y mujeres maduros, cristianos maduros. Entonces, por eso te digo que tenemos que alegrarnos y dar gracias si ya llegamos aquí. El grado del nuevo hombre es altísimo, hermano. O sea, es algo altísimo, es algo elevado. Por eso te dije que no es cualquier cosa. Porque al estudiar el capítulo 4 nos damos cuenta que la iglesia tradicional,
está en una condición de niño. La iglesia tradicional, la iglesia que ha caído en religión, la iglesia que se ha movido por muchos años en lo superficial, está en una condición de niño. Por eso el Señor nos dice, dejando de ser niños, tenemos que dejar de ser niños. Amén. Porque más bien el 4:14, para que ya no seamos niños. ¿Cómo podemos dejar de ser niños? Creciendo, madurando. Amén. Entonces la iglesia tradicional, la iglesia que se mueve por las doctrinas, por lo superficial, es una iglesia que está en una condición de niño. Entonces, llegar al nuevo hombre, al capítulo 4, que está en el capítulo 4, es algo elevado, porque es la plenitud, es lo máximo. Por eso cuando hablamos del nuevo hombre dijimos que en ese nuevo hombre no hay cultura, no hay nacionalidad, no hay religión, no hay otras cosas que dijimos ahí. Amén. Ustedes se han de acordar. Amén. Pero si nos damos cuenta, el libro de Efesios no termina aquí en el capítulo 4. Porque si Efesios terminara aquí en el capítulo 4, entonces lo único que Dios nos estaría pidiendo es la madurez, que seamos el nuevo hombre, la nueva creación. Ahora, supongamos que es aquí el final, sabemos que no. Pero debemos de examinarnos a ver si realmente ya llegamos al capítulo 4. Porque va a ser imposible llegar al capítulo 5 y al 6 si no pasamos, si no experimentamos, si no vivimos la realidad del capítulo 4. Amén. ¿Qué debemos de examinarnos aquí en el capítulo 4? Pues si hemos madurado, si ya no somos niños fluctuantes. Amén. ¿Cómo estamos? Por eso es que en cada una de nuestras predicaciones les hemos dicho, hermanos, es crucial que nosotros maduremos, que crezcamos y que maduremos. Nosotros que a este tiempo ya conocemos, por la gracia de Dios, ya conocemos el propósito divino y ya sabemos hasta aquí lo que Dios quiere de nosotros. Por eso te estamos desafiando para que nosotros anhelemos la madurez, de que dejemos de ser niños, que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Y cuál es el propósito divino aquí en Efesios? El propósito de Dios es producir una esposa, pero Él no la puede producir una esposa en el capítulo 3, porque ahí dijimos que se habla de entender lo que es el misterio de Dios, de que Cristo se tenía que encarnar y aún mostrarnos todo su amor. Pero sabemos que, que eso no es todo lo que Dios necesita, que nosotros sepamos. Hay más, porque te dije que aparte está el capítulo 5 y el 6. Entonces, no sé si me estoy explicando, pero Dios quiere que sepamos los elementos y el factor de cada capítulo. En este caso, estamos en el capítulo 4 y Dios quiere que sepamos los elementos y el factor del capítulo 4. Porque el capítulo 4 nos va a llevar para el capítulo 5. Amén. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que en el mensaje anterior tocamos, ya hemos traído varios mensajes del capítulo 5 y hemos mostrado que el deseo de Dios en el capítulo 5 es una iglesia gloriosa, una iglesia madura? Entonces, el propósito del capítulo 5 no es el mismo que el capítulo 4, porque ya entendimos que en el capítulo 4, ahí solamente con la gracia y con la verdad nosotros podamos llegar a ser cristianos maduros. Vuelvo a repetir, en el capítulo 4 no es el mismo propósito del capítulo 4 que el capítulo 5, porque entendimos que en el capítulo 4 solamente con la gracia y la verdad nosotros podemos llegar a ser cristianos maduros. Ya explicamos esa pareja, ¿se acuerdan ustedes? Pero el capítulo 5 nos muestra que la gracia y la verdad no son para una iglesia gloriosa, sino que es para
que nosotros maduremos. Amén. Pero para que nosotros lleguemos a ser una iglesia gloriosa, el Espíritu Santo nos pone aquí en el capítulo 5, que se necesita de otra pareja, ¿se acuerdan? De amor y luz. Entonces podemos entender, aún podemos usar la metáfora de nuestro matrimonio carnal, y de acuerdo a la palabra de Dios, nuestro matrimonio carnal no puede caminar y funcionar solo con la gracia y la verdad. Porque con la gracia y la verdad nos sirve para que nosotros seamos cristianos maduros. Pero con el amor y la luz sirve para que estemos satisfechos. Oigan bien, con la gracia y la verdad sirve, esa pareja nos sirve para que nosotros seamos cristianos maduros. Pero con el amor y la luz nos sirve para que estemos satisfechos, y el matrimonio es para que uno esté satisfecho, no solamente para madurar. De la misma manera, así como nosotros en nuestro matrimonio necesitamos satisfacción, de la misma manera Dios necesita satisfacción. Por tanto, Él no solamente necesita iglesias que conozcan solo la gracia y la verdad, sino que Él necesita que las iglesias locales lo amen y que vivan en luz, que andemos en amor y que andemos en luz. Porque hemos dicho que para ser la esposa de Cristo hay que vivir enamorados, amándolo a Él. Amén. ¿Con qué razón Efesios 5 del 1 al 2 dice? Efesios 5, 1 y 2 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor. Y ya explicamos que andar en amor sencillamente es caminar enamorados. El que no camina enamorado, ¿cómo va a decir que ya llegó al capítulo 5? No se puede. Si aquí dice que hay que estar enamorados, y también el versículo 8 lo dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Entonces, se necesitan las dos parejas para que seamos una iglesia, ¿verdad? La iglesia gloriosa. Entonces, te recuerdo que ya tocamos un mensaje completo hablando de estas dos parejas. Retomando a nuestro matrimonio carnal, debemos entender que no podemos satisfacer a nuestra esposa, a nuestra pareja, por medio de la gracia y la verdad. Por ejemplo, vivir en gracia en nuestro matrimonio es que uno le diga a su pareja que cuando hace algo, uno le dice te perdono, pero no sigas haciendo eso, ¿verdad? Porque estás hablando con la verdad. Entonces, en la realidad del matrimonio en Cristo y la iglesia, también, Cristo también nos dice, porque Él tiene gracia. No porque Él, por ejemplo, si nosotros caemos y pecamos, Él nos dice te perdono, pero no hagas las mismas cosas. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Cuando la iban a apedrear, y dice que cuando Él dijo: el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, y dice que los acusadores se fueron. Y cuando Él se enderezó, le preguntó a la mujer: ¿dónde están los que te condenaban? Y ella dijo: se fueron todos ellos. Y Él dice: ni yo te condeno, ve y no vuelvas a hacer lo mismo. Eso es gracia. Amén. Pero no solamente se necesita gracia y verdad, sino que lo que necesita es amor y luz. Por eso Dios lo demostró, porque cuando leemos Juan 3:16, Él dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que ahí se ve el amor, y el amor ahí es dando. O sea que el amor y la luz es para que el matrimonio en madurez sea victorioso. Acuérdate, la gracia y la verdad sirven para que seamos maduros, pero para vivir un matrimonio en satisfacción, para que seamos satisfechos, necesitamos andar en amor y en luz.
Porque si Cristo no va a la cruz del Calvario, jamás nos hubiera mostrado su amor. Y la demostración del amor es dando nuestra vida, es entregando nuestra vida, así como Él voluntariamente entregó su vida. Por eso es que en nuestro matrimonio, y tenemos que meditarlo, porque a veces el otro día estaba escuchando al hermano predicando y a veces nos quejamos de nuestras parejas, ¿no? El hombre se queja de la mujer del hombre. Y él dice, ¿quién te obligó a casarse con ese diablillo? ¿Quién te obligó a casarte con esa diablilla? Nadie te obligó. Entonces, a aguantar, dice, a soportar, ¿verdad? Entonces, y de verdad decir, hermano, entonces, pero necesitamos esto, pues, si somos creyentes, que estamos madurando, debemos entender que necesitamos gracia, verdad, pero sobre todo, de acuerdo a Efesios 5, necesitamos amor y luz. Amén. Nosotros no podemos decir que amamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, si no hacemos la realidad de lo que dice 1 Corintios 13, porque a veces uno piensa que el amor es ser feliz, pero no. O sea, uno dice, es que si dice que me ama, me tiene que hacer feliz. Pero fíjese lo que dice 1 Corintios 13. Miren lo que dice 1 Corintios 13, lo que es el amor. Amén. Vamos a ver lo que es el amor. El 13:4 dice, el amor que es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. Pero nos tiene que sorprender, hermano, que Pablo empieza, ¿por qué no puso que el amor es, por ejemplo, que es benigno primero, o que el amor no es jactancioso primero, sino que él dice, el amor es sufrido? Amén. Entonces, si yo digo que amo a mi esposa, o si usted, hermana, dice que ama a su esposo, entonces tenemos que estar dispuestos a sufrir. Ahora, no me malentienda, porque usted va a decir, entonces usted quiere que yo sufra, que acepte el maltrato. No estoy diciendo eso, sino que, o también porque el Señor sufrió maltrato. Amén. Por eso siempre cuando me ha tocado dar este consejo, espero no quedarme sin el consejo, pero cuando me toca dar consejo con las parejas, me dicen, hermano, ya nos vamos a dejar, ya se acabó todo. Y siempre les digo, no habrá algo ahí que tú sientes por tu esposa o por tu esposo. Y ellos empiezan a ir hasta lo más profundo a ver si hay algo ahí. Y ellos me han dicho, sí hay todavía. Entonces, a sufrir. Si tú dices que lo amas, a sufrir, ¿no? Porque el amor que es sufrido. Amén. Entonces, una esposa que ama a su esposa, ella sufre por su esposo. Y un esposo que ama a su esposa, él sufre por su esposa. Y me da risa, ¿no? Porque a veces es real. Y una de las cosas que la esposa sufre en todo el tiempo es en respecto a la comida, porque a veces los varones siempre estamos comparando la comida de nuestra esposa con la de la mamá, ¿no? Y siempre no es que mi mamá lo hacía eso, y entonces la mujer tiene que sufrir eso. Amén. Entonces dice que el amor es sufrido, ¿verdad? El amor es sufrido. La mujer si dice que ama, tiene que sufrir, ¿verdad? O sea que de ambos lados, porque hay esposos que no aprecian a sus esposas y hay esposas que no aprecian a sus esposos. Por eso dice el dicho, nadie sabía lo que tenía hasta que lo ve perdido, algo así dice, ¿no? Entonces, Dios no está hablando en las dos partes en esta hora, está hablando como matrimonio carnal y también en lo espiritual.
Ahora nos damos cuenta de por qué Dios puso el capítulo 5 después del capítulo 4. Algunos se ríen cuando uno dice eso porque pues es lógico, ¿no? Que el 5 debe de ir después del 4, ¿no? Y el 4 antes del 5, es lógico, pero no nos estamos refiriendo tanto a eso, sino que lo que estamos hablando es de que, o sea, el contenido, pues, ¿por qué el contenido del capítulo 5 no fue en el 3 o no fue en el 6, sino que está después del 4? Es que Dios lo acomodó, porque no podemos llegar al capítulo 5 si no pasamos por el capítulo 4. Amén. ¿Por qué decimos eso? Porque nadie va a estar dispuesto a dar amor genuino si no es maduro, si no es una persona madura. Porque tenemos, ¿no? Tenemos ejemplos que hacen las mujeres jóvenes cuando se casan y no han madurado. Y si les toca, como te vuelvo a repetir, a ese diablillo, a ese marido que es grosero, que la trata mal, ellas inmediatamente lo que quieren es dejarlo. Y si aún piden consejo a sus amigas de la misma edad, ellas le dicen, déjalo, no sufras. Pero si van con su mamá o que alguien que tenga más edad, dicen, espera, vamos a orar. ¿Por qué no platican? ¿Sí o no? ¿Sí han visto eso? Y dicen los más, que tienen más años, dicen, espérate, ¿cómo que te vas a ir? Pero la inmadurez de muchas mujeres jóvenes hace que sufran divorcios, se separen, ¿no? Entonces te das cuenta que lo que Dios nos está hablando a nosotros, amén. Por eso en el versículo 5 de Efesios 5, 25 de Efesios 5, leímos, ¿no? Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Se acuerdan que les dije que ese versículo es el versículo central y dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella? Dios nos quiere mostrar que amar es entregarse, es darse. Y lo tremendo aquí es que para que nosotros seamos la iglesia gloriosa tenemos que amar. Tenemos que andar en amor y andar en luz. Porque el Señor quiere presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa. Y si el Señor se quiere presentar a sí mismo una iglesia gloriosa, ahora volvamos a nuestro matrimonio carnal, porque se puede aplicar. ¿Qué clase de pareja queremos nosotros tener? Amén. Pues si nosotros no nos entregamos y no estamos dispuestos a sufrir, a dar nuestra vida por nuestra pareja, pues ¿qué clase de pareja vamos a tener? ¿Qué clase de esposa o de esposo vamos a tener? ¿Te das cuenta que esta palabra va para ambos? Porque a veces yo me echo la culpa a mi esposa a mí, ustedes también se echan la culpa a su esposa, los varones, y las mujeres le echan la culpa a su esposo y es un asunto de nunca acabar, ¿no? Pero si nosotros entendemos que tenemos que estar dispuestos a entregar nuestra vida, a amar, entonces nosotros podemos presentar una esposa gloriosa así como Cristo. Por eso Cristo no es tonto, Él es sabio, hermano. ¿Quiénes serán los tontos? Porque Él no es tonto. Él es sabio porque Él mismo dice que Él sustenta y cuida a su iglesia con ternura. Entonces, un marido que se entrega a su esposa, que hace todo por ella, que está dispuesto a no solo vivir con ella en gracia y en verdad, sino que está dispuesto a amarla, que es sufrir por ella y vivir en luz con ella, entonces Dios va a producir una esposa gloriosa. Por eso el Señor dice que Él jamás aborreció a su propia carne, sino que la sustenta, dice. Porque él dice que es carne de su carne, hueso de sus huesos. Por eso Él la sustenta y la cuida. Entonces dije del marido, ¿no? Pero también hay hermanas, porque Dios dice, o sea que Dios es bien sabio Dios, porque Él pone todo balanceado, porque dice que si una hermana tiene un marido incrédulo, que no lo abandone. Porque ella con su testimonio, con el sufrir, con el amor, con el amarlo, ella puede ganarlo para Cristo, ¿no?
¿Se dan cuenta? Cuanto más ya un cristiano que de repente nos portamos como, ¿verdad? Como leones, como changos, como bestias en nuestra familia. La esposa dice que con el testimonio de ella puede ganarlo. Entonces te das cuenta pero eso es un asunto de madurez. Si no hay madurez en nosotros, entonces nosotros no podemos, porque lo único que vamos a estar haciendo es acusando, diciendo yo de mi esposa de mí, ustedes, así, ¿no? Así se la pasa. Y entonces, ¿por qué? Porque al igual que hay varones que no saben apreciar a sus esposas, también hay hermanas que no saben apreciar a su esposo. Por eso hay problemas, ¿no? Entonces el Señor quiere que nosotros no solamente maduremos, porque la madurez nos prepara para el matrimonio, pero entendamos que la madurez es para que nosotros podamos satisfacer a nuestro marido, que es Cristo. La madurez es para que nosotros podamos satisfacer a nuestro marido, que es Cristo. Entonces, cuando nosotros lleguemos al capítulo 6, nos vamos a dar cuenta cuál es la meta. Y la meta ahí en el capítulo 6, cuando entremos, ya cuando entremos se va a explicar más, pero la meta ahí es derrotar al enemigo de Dios. Amén. En Efesios la meta es vivir satisfaciendo a Dios como una iglesia gloriosa, como una esposa gloriosa, porque esa vida derrota al diablo. En Efesios la meta es vivir satisfaciendo a Dios como una iglesia, una esposa gloriosa, porque esa clase de vida derrota al diablo. Hermano, ¿te das cuenta que la mayoría de las iglesias se la pasan atando, desatando, amarrando al diablo y echando fuera y reprendiendo? Pero la clase de vida que vivimos nosotros no es la de una esposa gloriosa, por tanto el diablo se ríe de nosotros, hace de las suyas con nosotros. ¿Sabes por qué ahora, por qué en muchos hogares hay un desorden, hay un caos? Los hijos contra los padres contra los hijos, en la pareja, en vez de ser amigos, están peleando. Porque ahí ni siquiera en ese hogar, ni siquiera se ha llegado al capítulo 4 de Efesios. Porque a veces los hijos le echan la culpa a los padres y los padres a los hijos, ¿no? Los hijos dicen es que ustedes son así, por ustedes estamos así, asá. Pero ambos no han llegado al capítulo 4 porque ahí leímos que habla de los hijos que sean obedientes. Pero para que un hijo sea obediente a sus padres necesita madurar en Cristo, crecer en Cristo. Ese hogar es un caos porque los que viven ahí siguen siendo niños en Cristo. Y un niño en Cristo no está preparado para satisfacer. De la única manera que nosotros podamos satisfacer a nuestro esposo, que es Cristo, es cuando nosotros somos maduros. Porque entonces dejamos las diferentes doctrinas, no estamos enfocados en esas doctrinas. Debemos dejar las doctrinas y tenemos que ir caminando a la perfección. Porque si no, no vamos a ser usados por Dios para derrotar al diablo. El diablo, hermano, es derrotado cuando nosotros dejamos de ser niños llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Porque hasta que nosotros dejemos de estar peleando por las doctrinas, por ejemplo, lo que se pelea mucho en este tiempo es la doctrina del bautismo, en qué nombre, si la mujer se tiene que poner el velo, si la mujer puede usar pantalón, o están peleando de que si es bíblico celebrar los cumpleaños, festejar la Navidad. Hermano, hasta que dejemos de pelear por estas cosas que empezamos a crecer y madurar. Si tú eres uno que le gusta pelear con otros cristianos por estas cosas, hermanos, sencillamente no has madurado. Necesitamos dejar estas cosas, por estas cosas son de niños. Los niñitos empiezan a decir, no, es que mi papá es más fuerte que el tuyo y el otro, y así se la pasan peleando. Esas son cosas de niños. Hoy día hay muchos niños, muchos cristianos que son niños. Ya llevan años en la vida de la iglesia, pero
que no han madurado, que no han crecido, porque por ciertas cosas están ahí peleando. Así jamás vamos a ser una iglesia gloriosa en la manifestación del reino. Y lo que nos espera si nosotros seguimos siendo niños en Cristo y no maduramos, lo que nos espera es el lloro y el crujir de dientes. Es el lloro y el crujir de dientes. Ahí es lo que nos espera. En vez de manifestarnos en el reino, que ser la iglesia gloriosa que se case con Cristo, vamos a ir al lloro y al crujir de dientes. Y es bonita la palabra de Dios porque es muy maravilloso, porque dice que en Cantar de los Cantares 8:8 dice que, ahí dice, ¿no? El escritor dice que tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. La iglesia que no tiene pechos es una niña, y sabemos eso en lo carnal, ¿no? O sea, por supuesto que una niña no tiene pechos. ¿Cuándo es que tiene pechos? Cuando ya madura, crece y madura, ¿no? Entonces, la iglesia aquí, está hablando de la iglesia aquí. La iglesia aquí es una iglesia que es niña en Cristo, que no ha crecido. Y el Señor no viene a casarse con una niña, Él viene a casarse con una mujer madura, una mujer, como le dice Efesios, una mujer que es sin mancha y sin arruga, por una iglesia que no es vieja, pero tampoco es una niña. Él viene a casarse con una iglesia que es madura, amén, madura, que no es vieja ni tampoco niña. Que Dios nos ayude, ¿no?, a ver esta realidad, para que cada día anhelemos el crecimiento en vida, que maduremos. Entonces, hermano, lo que estamos tratando de decir con estos puntos importantes del capítulo 5 es que al llegar al nuevo hombre, que ahí en el capítulo 4, ya hemos avanzado un gran trecho, pero no es la meta. No nos conformemos con solamente ser el nuevo hombre, de que ya no hay nacionalidad, no hay cultura, no hay religión y todas esas cosas. Sino la meta del hombre maduro es el capítulo 5, que es satisfacer a Dios y derrotar al enemigo. Por eso la novia del Cordero, hemos dicho muchas veces que en un día, porque 1000 años es un día y un día 1000 años, que en un día ella se viste de blanco para casarse y luego se pone el vestido de color verde olivo para derrotar al diablo, porque el Señor viene a casarse para luego derrotar a su enemigo. Entonces, satisfacer a Dios y derrotar al enemigo no se logra por la gracia y la verdad solamente, sino que necesariamente necesita de amor y luz. Ya dijimos que de amor es andar enamorados. ¿Por qué por medio de luz? Porque Efesios 5:8, vamos a leer Efesios 5:8, dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Dice que nosotros ya no somos hijos de las tinieblas, porque fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Hijo. Amén. Ya no estamos ahí en las tinieblas. Ahora, ¿por qué en el capítulo 5 qué tiene que ver con el amor y la luz con la iglesia gloriosa? Porque el factor del capítulo 5 es una iglesia gloriosa. Amén. Y los elementos que se necesitan es amor y luz. Por eso aquí vamos a hablar un poquito más de lo que es la luz. Porque aquí se nos habla de la luz porque cuando uno vive en tinieblas, uno no sabe qué dirección tomar. Ustedes saben que cuando hay oscuridad no sabe uno ni para dónde ir, ¿no? Por eso que cuando uno anda en amor y en luz, nosotros sabemos qué dirección tomar. O sea, cuando hay luz sabemos dónde dirigirnos. Con la luz nosotros no tenemos problemas de estar adivinando, ni de estar preguntando qué es lo que hay que hacer. Porque cuando hay luz se sabe qué hacer y qué decisiones tomar, porque podemos ver bien. Por eso, a veces si tú eres uno de los que dices, ¿será bueno hacer eso?, le preguntaré al pastor. Ahora, si eres un niño, está bien que lo pregunte, o sea, tienes poquito tiempo. Pero la meta no es de que todo el tiempo estemos preguntando, sino que hay que madurar, crecer, madurar,
para que podamos andar en amor y luz y no estar preguntando. Porque si no caemos otra vez, ¿no?, a las mismas doctrinas, ¿será bueno esto? ¿Será bueno lo otro? Por ejemplo, nuestro hermano Francisco Pérez, él es nuevo y él puede preguntar, ¿será bueno esto, hermano? ¿Cómo ve usted esto? Hoy, por ejemplo, hoy en la mañana entró un hermano preguntando, ¿no?, de que si se puede dar a un cristiano aguardiente cuando va de visita. O sea, imagínense. Entonces, hermanos, o sea que cuando tú has crecido y andas en luz, en amor y luz, y en luz, tú sabes para dónde tienes que moverte. No necesitan decirte, es que no puedes entrar ahí, no puedes hacer eso, no puedes peinarte así, no puedes vestirte así, no, sino que como uno ya ha crecido, ha madurado y puede andar en amor y en luz. En amor, sufrir, dijimos, ¿no? Y luz, que ya no andas en tinieblas, puedes tomar las decisiones porque eres uno que vive guiado por el Espíritu Santo. Amén. Esto de la iglesia gloriosa es de gozarnos y alegrarnos, porque cuando uno entiende lo que Dios nos está queriendo mostrar, porque es de entender esto, hermano, y es maravilloso. ¿Te acuerdas que empezamos este mensaje hablando del elemento, del factor, y como que no había forma de aterrizar, pero te das cuenta que llegamos a este punto? Amén, porque vemos en el 19, ¿no?, en Apocalipsis 19, donde nos habla de que tenemos que gozarnos y alegrarnos, porque han llegado las bodas del Cordero. Han llegado. En el 19:7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Entonces hoy estamos en el presente y Dios nos está preparando. Nosotros con Él nos estamos preparando, como iglesia nos estamos preparando a través de la santificación, que son los elementos, la santificación y la purificación. Gracias a Dios por Emily, porque ella se le grabó lo que es santificación y purificación. Espero que los demás también, porque el otro día les pregunté y no se acordaban, o a lo mejor se les había olvidado, pero traten de acordarse siempre. Santificación, Dios nos agrega a su vida, y al agregarnos su vida, Él también nos purifica porque nos quita todo lo viejo. Pero eso es por medio del sustentar y el cuidado de Dios exteriormente por sus siervos, por los pastores que Él pone. Amén. Entonces, esa iglesia tiene que gozarse y alegrarse. Si tú eres uno que estás, porque te dije hace rato que tienes que examinarte, que tenemos que examinarnos. Si nosotros ya estamos porque nosotros más que nadie sabemos y Dios sabe, porque no podemos aparentar una espiritualidad, sino que usted y yo, y usted y Dios saben, Dios y yo sabemos si realmente he crecido o estoy aparentando, amén, una espiritualidad que no me va a llevar a nada. Pero si usted sabe que ha avanzado un poco de acuerdo al lema que hemos transmitido, no estoy donde debo de estar, pero tampoco estoy donde estaba. Deseo madurar, avanzar en mi vida cristiana, Dios mediante, porque es Dios el que hace eso. Y si usted ya ha avanzado un poco, tiene que gozarse y alegrarse porque se está preparando para las bodas. Amén. ¿Cuál es la meta? Bueno, antes, porque luego sigue diciendo, me falta leer el otro versículo. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aquí las acciones justas de los santos son acciones que se hacen en la luz para que agradan a Dios. Amén. Entonces vamos a ir aterrizando. ¿Cuál es la meta de Dios en Efesios? La meta de Dios en Efesios es vencer a su enemigo. La meta de Efesios es que la iglesia venza al enemigo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué hay que vencer al enemigo de Dios? Porque hay un problema en el universo. Dios tiene un enemigo,
Pero Dios no quiere vencer por medio de creaciones de la misma categoría, es decir, por medio de ángeles, por medio de seres que nunca han caído. ¿Por qué? Porque su deseo es vencer a través de nosotros los seres caídos, para demostrarle al diablo que Dios sí tiene el poder de cambiar los corazones, que Dios sí tiene el poder de hacer de la basura, porque en eso éramos nosotros, de la basura algo glorioso y precioso. Amén. Por eso es que Dios quiere vencer al diablo por medio de una creación menor. Por eso el Salmos 8:5 dice: le has hecho un poco menor que los ángeles. O sea que nosotros somos una creación menor que los ángeles, pero Dios nos escogió y nos predestinó para que seamos su iglesia, para que seamos una iglesia gloriosa que vence al enemigo de Dios, que es el diablo. Amén. Dios está ansioso. Hemos dicho que la creación está gimiendo. La creación gime. Y porque está esperando la manifestación de los hijos gloriosos. Y Dios también está deseoso de presumir a su iglesia en el milenio. Desde hecho, ya Él está presumiendo, pero viene una manifestación que es en el milenio, donde Él se case con su esposa y dice que su iglesia va con Él donde quiera que vaya. Le sigue, porque Él ya no va solo, sino va con su complemento, y así derrota totalmente a su enemigo. Él ahí en el milenio, en el reino, Él va a caminar de su brazo con su esposa, y ahí le va a decir a las potestades, y le va a decir: ¿saben qué? Quiero que vean mi propósito, quiero que vean mi plan. A todos ustedes les hice perfectos, pero muchos, la tercera parte se cayó. Pero miren, a estos que los creé imperfectos, que los puse en un cuerpo de humillación, es más, los corrompí. Pero quiero que vean ustedes que demostrarles mi poder, que de estos hombres malvados y pecadores los he convertido en hombres y mujeres gloriosos. Y ahora les presume lo que he logrado, porque dice Pablo en Tesalonicenses: fiel es el que os llama, el cual lo hará. O sea que Dios, hermano, vemos que Él está presumiendo. Pero el punto aquí es de que si nosotros no crecemos, no maduramos, no vamos a ser parte de cuando Dios presuma a las potestades, a su iglesia gloriosa. Y lo que nos espera por no cooperar, por no colaborar con el Señor, es las tinieblas de afuera, el lloro y el crujir de dientes. ¿Hasta qué? Hasta que nosotros demos la altura. Por cuanto no quisimos en los 80 años que Dios nos da de vida, en esos 80 años Él quiere perfeccionarnos. Él quiere que nosotros seamos esa iglesia gloriosa. Entonces, por cuanto no quisimos en estos 80 años, dice: bueno, no quieres estos 80 años, te doy otros 1000. Soy misericordioso y te voy a dar otros 1000. Entonces tú, como no quieres, vas a ocupar 1080 años para que seas esa iglesia gloriosa, por causa de que yo te escogí, te predestiné para que seas la iglesia gloriosa, pero no para el milenio, sino para la nueva Jerusalén. Amén. Pero ahorita tenemos la oportunidad, tenemos este tiempo de gracia que está a punto de cerrar, que digamos: Señor, crece en mí. Señor, me presto para que tú me santifiques, me purifiques. Porque hay un canto que dice: ya no, renuévame, Señor, porque ya no quiero ser igual. Y otro canto dice: cámbiame, Señor. Pero Él te dice: yo sí quiero, pero tú no quieres. Yo sí quiero renovarte, yo sí quiero cambiar, transformarte. Yo quiero santificarte, yo quiero purificarte, pero tú no te dejas. No te dejas. No te estás dejando. En vez de que escuches mi palabra, en vez de que te conectes y que escuches mi palabra ahora en esta forma de llevar la vida de la iglesia, que es virtual y presencial, no tienes tiempo para mí.
Le estás dando tiempo para otras cosas, pero no estás dando tiempo para que yo te santifique y te purifique por causa de no estar escuchando mi palabra y no te estás dejando que el pastor que yo puse te cuide. Amén. Espero que hayas disfrutado esto, ¿no? Porque la verdad, hermano, que Dios nos está dando un tiempo de gracia. Espero que no sea una desgracia para nosotros, sino que podamos aprovechar. Amén. Bueno, duré un poquito más de 1 hora. 2 minutos más la prédica, porque agarramos 5 minutos para el saludo, pero siempre deseo que Dios te bendiga a ti y que Dios te ayude a crecer, así como me está ayudando a mí. Yo deseo crecer, madurar. No estoy conforme con lo que soy, porque no le soy agradable a Dios con mi forma de vivir. Entonces, hermanos, espero que Dios te haya bendecido con esta palabra. Si es así, sigue orando por mí. Ora por mí para que Dios me dé palabra para bendecirte, porque ese es el único deseo. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has abierto los cielos, nos has abierto, Señor, tu palabra, Señor, y nos has edificado en esta hora. Señor, que estas palabras hayan tocado nuestro espíritu, hayan ministrado nuestro espíritu, porque queremos agradarte, queremos ser esa iglesia gloriosa, queremos, Padre Santo, participar contigo en tu reino. Perdona, Señor, nuestra incredulidad, perdona nuestra insensatez, Señor. Perdónanos, Padre Santo, porque no hemos dado importancia a tu deseo, que es tener una iglesia gloriosa. Oh Dios, ayúdanos, Señor, en esta hora. Sé con mis hermanos que estuvieron aquí, que ellos también puedan ver, Padre Santo, y anhelar, Señor, lo que viene, porque estamos a punto, Señor, de experimentar algo maravilloso. Vemos, Señor, todo lo que está pasando, pero realmente lo que nos tiene que mover es lo espiritual, la parte espiritual de la iglesia, Señor. Oh, Señor, porque de nada sirve, Señor, estar atento a las señales, a los eventos apocalípticos, Padre, si no estamos en lo espiritual, si no estamos, Señor, ocupados en la salvación que tú nos has dado. Ayúdanos a ocuparnos con temor y temblor en nuestra salvación, que podamos crecer en vida, que podamos reinar en vida, ser la iglesia gloriosa. Gracias por esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén.